Bienvenidos al podcast Conecta Propósito, un programa en el que Samuel Ricardo conversa con personas fascinantes que marcan la diferencia, que trabajan en soluciones positivas a problemas locales y globales. Personas que nos hacen reflexionar, nos inspiran y nos invitan a la acción para conectar con la sostenibilidad con nuestro propósito vital. Únete a nuestro anfitrión mientras nos sumergimos profundamente en el mundo de los agentes de cambio. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Conecta a Propósito. Gracias por estar allí para escuchar una nueva historia. Una de esas historias de personas, agentes de cambio, que están detrás de proyectos que marcan la diferencia y aportan valor hacia la generación de un mundo mejor y más sostenible. Nos encontramos ya en el episodio número 20 y con la alegría de grabar este nuevo episodio tengo la gran oportunidad de dialogar con una persona que con más de 15 años de experiencia, tanto en el sector público como en organizaciones sin ánimo de lucro, ha abordado temas tan interesantes como la sostenibilidad, sistemas económicos productivos, asesoramiento en políticas públicas, entre muchos otros. Es una persona que se autodefine como un tejedor, un agente de cambio, un practicante de la teoría U, un pensador visual y un facilitador. Y bueno, en lo personal ya me genera un poco de curiosidad conocer y dialogar con esta persona. Así que dejemos que sea mi invitado quien nos comparta generosamente esta historia y su camino. Hoy nos conectamos con el propósito de Juan Carlos Guzmán. Comenzamos. Hola Juan Carlos, bienvenido a este programa y a un nuevo episodio de Conecta a Propósito. Hola Samuel, muchísimas gracias por la invitación. Soy muy contento de compartir contigo esta conversación. Tengo un propósito de vida pues me siento llamado a compartirlo y es por eso que estoy muy contento de estar acá. Qué bien, Juan Carlos, me alegra eso. Bueno, Juan Carlos, siempre suelo preguntar estas cosas a mis invitados. ¿Desde qué lugar del mundo te estás conectando para realizar este podcast? Bueno, sí, es especialmente atractivo y llama mucho la atención porque vivo en un remoto puntito en el Océano Pacífico, en Sudamérica, en las Islas Galápagos, desde hace 20 años. Y pues yo creo que ha sido la fuente de mi inspiración para lograr definir no solo uno, sino varios propósitos en mi vida. Y creo que las islas me han dado todo y me siguen dando porque en este momento estoy mirando al mar y conectando este momento con una intención que quiero que también la puedan sentir o interiorizar las personas que nos están escuchando. Estupendo, Juan Carlos. Me da un poco de envidia escucharte que estás en ese entorno mágico allí. Y bueno, y muy seguramente muchos de los que nos están escuchando no conocen dónde queda ese rincón maravilloso de las Islas Galápagos. Juan Carlos, ¿por qué no nos describes un poco dónde queda geográficamente en el mundo y descríbenos con tus palabras cómo es este entorno en el que estás? Bueno, creo que la mejor carta de presentación que tiene Galápagos es haber sido la cuna del origen de las especies que escribió Charles Darwin en el año de 1859. Galápagos es un lugar turístico por excelencia, un lugar de investigación para la ciencia y la conservación, pero las personas que han podido llegar acá han llegado por la referencia de este famoso libro de la teoría de la evolución de las especies que escribió Darwin. Para mí y para otras personas que vivimos en Galápagos, este es un lugar mágico, es un lugar especial. Se encuentra en en el Océano Pacífico, como decía, en Sudamérica, pertenece a Ecuador. Estamos a 1000 kilómetros de distancia del territorio continental. Es un archipiélago
cuya superficie en su 97% es un área protegida terrestre, ¿no? Y en la parte marítima o marina es el 100%. Entonces, todas las actividades que realizamos aquí en Galápagos tienen un especial cuidado a la protección de nuestro entorno natural. Y pues las 33,000 personas que más o menos vivimos aquí en las islas, creo que de alguna manera u otra estamos conectados a todo lo que nos provee este maravilloso patrimonio mundial de la humanidad, como es considerado por la UNESCO, además de una serie de reconocimientos y premios que tiene Galápagos por ser uno de los mejores, de los archipiélagos mejores conservados en el mundo. Entonces, inspira muchas cosas. Decirte que hasta la manera en la que te despiertas, la manera en la que tienes la oportunidad de ver el mar, para mí el mar particularmente es una fuente de conexión, de inspiración, de optimismo, y pues hacer todas tus actividades cotidianas con ese despertar, esa primera imagen que te llega a los ojos, es algo indescriptible. Y pues la conexión con la gente y luego el día a día se realiza entre el compartir entornos con las especies de Galápagos. Justamente estoy en este momento en un restaurante que queda al filo del mar y acá tenemos iguanas marinas, tenemos lobos marinos, aves que llegan a posarse en las mesas, en las sillas del restaurante y pues ya es parte de nuestra vida. Creo que nosotros llegamos a este sitio después de ellos, estamos tratando de convivir, de compartir. Qué interesante todo esto que cuentas, Juan Carlos. Y bueno, soy uno de muchos afortunados que ya te conoce, Juan Carlos, pero justamente para esos oyentes que no han tenido la oportunidad de conocerte, ¿quién es Juan Carlos Guzmán y a qué te dedicas? Sí, bueno, una pregunta a la que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? ¿Quién eres? Y yo prefiero responder quién estoy siendo, porque a veces el presentarse diciendo quién soy te lleva a hablar de lo que has logrado, de lo que tienes. Yo he sido testigo de presentaciones donde antepones títulos, experiencia a, a ti mismo. Entonces yo prefiero decir quién estoy siendo. Pues estoy siendo una persona que quiere lograr remover algunas cosas en la pequeña comunidad en la que vivo para encontrar nuevas y mejores formas de vivir. Porque creo que y estoy convencido que no solo Galápagos, sino el mundo está caminando galopantemente hacia un abismo que para muchos de nosotros es evidente. Yo estoy siempre motivado en buscar la manera en la que puedo ser un, un actor de cambio, una persona que logre sintonizar nuestras preocupaciones, nuestros intereses, pero también que se sume a buscar algo diferente, nuevas formas de vivir, nuevas formas de concebir las cosas. Y creo que en ese camino nos conocimos, Samuel, explorando una potentísima teoría de cambio que es la teoría U. Y eso radicalmente cambió mi vida cuando la aprendí ya hace 4 años. Y desde entonces la practico porque creo que nos ha permitido o me ha permitido llegar a conseguir estos pequeños objetivos de trabajar con la gente de una forma distinta, de cuidar mi entorno desde una forma distinta, con un pensamiento, desde una conciencia diferente. Y es por eso que estoy convencido que las cosas se pueden hacer. Mi compromiso al autodenominarme tejedor es precisamente eso, es hacer que las cosas sucedan y que las cosas sucedan poniendo un granito de arena a todos. Y allí en Galápagos, Juan Carlos, concretamente, ¿a qué te dedicas? Bueno, en Galápagos yo soy consultor, estoy haciendo labores de apoyo
consultorías relacionadas a facilitación de procesos de transformación social. Trabajo como asesor a gobiernos locales y al gobierno nacional en, en algunos proyectos o pilotos que se quieren implementar en Galápagos. Y pues eso es lo que hago, eso es lo que profesionalmente soy, pero como decía, estoy siendo una persona que quiere hacer las cosas de diferente manera. Soy padre y también creo que estoy siendo un buen padre. Me gusta sentirme así. Creo que tengo todavía muchos defectos, pero una de mis misiones en la vida es lograr formar adecuadamente y de la mejor manera a mis hijos. Juan Carlos, si recuerdo bien, hace unos instantes nos comentaste que estás hace 20 años en las Islas Galápagos. Antes de esos 20 años, antes de descubrir ese maravilloso entorno, ¿qué hacías en tu vida? ¿Cómo era tu vida? Y lo curioso es que esos 20 años son divididos en dos partes. Los primeros 5 de esos 20 fueron cuando yo fui niño, tenía 1 año de edad y llegué a vivir en las Islas Galápagos porque mis padres trabajaron acá. Mi madre era maestra y mi padre trabajó en la municipalidad de una isla hermosa que se llama Isabela. Y pues tengo recuerdos, muy pocos, porque era muy niño, pero tengo algunos recuerdos dentro de mi ser de haber vivido una de las mejores niñeces que cualquier niño o niña anhelaría, que es vivir frente al mar, en la playa, con absoluta seguridad, conectando con la naturaleza, sin zapatos, caminando por las calles todavía de arena. Y pues eso creo que fue el inicio de este buen tiempo y productivo tiempo que he estado en las islas, porque luego volví hace 15 y no me he ido. Entonces, tengo aproximadamente 20 años que vivo acá. ¿Y qué hice entre los primeros 5 años que estuve acá y después, cuando volví? Bueno, estudié en la ciudad de Quito, porque nací ahí. Estudié escuela, colegio y universidad y venía solamente de vacaciones cada año a Galápagos. Profesionalmente, trabajé creo que hice una carrera yendo peldaño a peldaño, paso a paso, siendo asistente de investigación, siendo un trabajador remunerado en empresas consultoras, luego siendo consultor junior o- y finalmente hasta llegar a ser lo que hoy soy, que es una especie de consultor senior, ¿no? Donde ya tengo la experticia y la experiencia necesaria como para poder liderar los procesos por mí mismo, ¿no? Entonces estuve trabajando en varias cosas en todo este periplo y lo bonito y lo que yo puedo contarlo con mucha emoción es que he conocido de cerca las dos caras de la moneda. Por muchos años trabajé en organizaciones no gubernamentales vinculadas con la conservación, pero también durante una buena cantidad de años trabajé en el lado de la extracción, trabajé con empresas mineras en la Amazonía ecuatoriana, empresas petroleras, perdón, empresas petroleras en la Amazonía ecuatoriana y empresas mineras en el sur del país. Entonces conocí también como un poco la lógica de lo que es esto de la extracción y creo que sin llegar a satanizar tal o cual empresa o actividad, yo me quedo por el lado de buscar un beneficio para la gente, para las comunidades, de las cosas que se hagan y por supuesto con un estricto apego a la conservación de nuestro planeta. Creo que tienes una gran apropiación de tu compromiso frente al medio ambiente y frente a las personas. Y Juan Carlos, si nos puedes compartir, ¿qué momentos de tu vida te ayudaron a definir aquello a lo que te querías dedicar realmente? Es bastante interesante la pregunta porque creo que hubo un momento en el que las cosas cambiaron. Ese punto de inflexión para mí fue cuando
como autoridad en Galápagos, trataba de explicar a un grupo de artesanos cómo funcionaba el crecimiento del turismo en Galápagos con un gráfico muy tradicional, un gráfico de tendencias, ¿no? Donde teníamos en el eje horizontal el número de años o los años, y en el eje vertical teníamos el número de turistas. Y para este economista, y como para cualquier economista posiblemente, es facilísimo o simple entender la evolución de una curva, pero para la gente no. Entonces dije, creo que solo me estoy entendiendo yo. Y a partir de entonces comencé a explorar en otras maneras de mostrar las cosas, de compartir mis ideas, de lograr que no solo entenderme yo, sino que la gente me entienda. Y entré en el campo del visual thinking, del pensamiento visual. Y eso es lo que ahora hago, porque traduzco mis ideas, las ideas de todos al pensamiento visual, una herramienta absolutamente poderosa. Y creo que eso es lo que me gusta hacer ahora. Me gusta trabajar en dibujar historias, contar historias a través de dibujos. Me gusta hacer graphic recording, ¿no? Es decir, un poco las notas de reuniones de una manera mucho más lúdica, de una forma más gráfica. Y pues me di cuenta de que se puede hacer todo. Hoy por hoy creo que uno de los principales roles y del cual disfruto muchísimo que tengo ahora en Galápagos es de ser un facilitador gráfico. Y me siento muy satisfecho cuando la gente logra entender lo que queremos hacer solamente compartiendo conmigo el dibujar. Qué interesante, Juan Carlos, ese momento en el que uno entra en contacto con la realidad con la que comparte, y es la realidad misma la que le enseña a uno cómo comportarse o cómo encontrar la mejor vía para poder desarrollar la actividad. Es bien bonito eso que nos cuentas de bajarse un poco a la realidad en la que uno está sumergido y quizás dejar de permanecer en ese ego, si me permites la expresión, del conocimiento, desconociendo que otras personas no tienen las mismas habilidades que uno. Qué bonito eso, ese compartir, Juan Carlos. Y bueno, Juan Carlos, además de esta experiencia que nos cuentas que tuviste cuando entraste en contacto con estas personas en tu niñez, ya que me mencionas que te gusta el design thinking o el pensamiento visual, en tu niñez, ¿crees que hubo momentos en los cuales te permitieron definir ese gusto por el diseño o el pensamiento visual? Creo que, a ver, primero es absolutamente cierto de que no soy un artista. Eso es importante decirlo porque el momento en que pensamos en alguien que trabaja con el pensamiento visual, piensa que hace unos gráficos maravillosos, unos dibujos increíbles, muy artísticos. Yo no lo soy, pero lo que yo sí creo que tengo como habilidad es lograr captar la sustancia de lo que estamos conversando y eso traducirlo a un lienzo, a un dibujo. Entonces yo creo que de niño lo que me ayudó a mí fue que toda la vida he sido curioso, muy observador. Me gusta observar, observar y observar. Y creo que a veces pasamos la vida como una página, como que fuera una página en blanco de un libro. Pero creo que es necesario desacelerar, frenarnos y dedicarnos a observar y observar y observar. Observador, un gran observador. Veía el comportamiento de las especies, como digo en Galápagos, los animales, por qué se movían de una manera, por qué caminaban hacia un lado, por qué no se acercaban, por qué se acercaban. Me ha gustado ver cómo se comporta el mar. Por ejemplo, ahora mismo estamos en una temporada de mar, como lo decimos acá, mar bravo, donde se nota que el mar está molesto. Y a veces en mi imaginario digo, el mar está molesto con la humanidad. El mar está molesto, no tiene que estar, pero está molesto con nosotros porque justamente hoy un grupo de personas de acá de Galápagos enviaban fotografías sobre botellas plásticas que están llegando a Galápagos desde otros continentes.
ejemplo, en chino, en idioma en mandarín, en otro de Japón. Entonces, es increíble cómo toda esa basura viaja a través del océano. Entonces nos dedicamos a observar qué es lo que está pasando con esto, más allá de buscar culpables. Y pues yo creo que la observación es una herramienta muy poderosa, así como la escucha. Bueno, la escucha la estoy todavía practicando a partir de que descubrí la teoría U, pero creo que se complementa muy bien el ser un buen observador, ser curioso y también saber escuchar, identificar resonancias. Y lo puedes hacer perfectamente, no solo entre personas, sino también entre las personas y la naturaleza, como yo lo hago. Ya nos has comentado en varias oportunidades que has encontrado la teoría U y cómo esta teoría, esta metodología te ha permitido cambiar muchas cosas en tu vida. Para los que no la conocen, Juan Carlos, ¿por qué nos cuentas un poco primero qué es eso de la teoría U? Y segundo, ¿cómo te ayudó o te está ayudando en este camino personal y profesional? Bien, la teoría U es una teoría de cambio. Nació en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, allá por el año 95. Y esta teoría de cambio a lo que nos invita es a tratar de buscar soluciones a los problemas de siempre o a los problemas en general desde otro nivel de conciencia, desde otro nivel de pensamiento. Hay ciertas frases que cuando comencé a descubrirla me impactaron, como aquella frase famosa de Albert Einstein que dice, no podemos resolver los problemas con el mismo pensamiento que los generó. Eso para mí quedó muy grabado en mi cabeza, porque sobre todo hablo de mi realidad, Galápagos, donde hay pocas personas, donde todo el tiempo estamos circulando las autoridades o las personas en cargos públicos, y vemos que las soluciones a veces son las mismas que se estuvieron planteando hace 10 años, hace 8 años, y son las mismas personas que están manejando o tomando las riendas de la toma de decisiones acá. Entonces, esta teoría lo que nos hace es, pues, a través de un viaje de inmersión profundo, donde podemos sentir juntos, donde podemos tratar de llegar a la fuente o a la raíz de los problemas, analizando bien cuáles son paradigmas, cuáles son las estructuras que están detrás de las cosas que queremos resolver, para finalmente pasar a la acción, porque ahí viene lo rico de la teoría U, porque no es solamente un enfoque teórico que te dice tienes que hacer esto, sino también te invita a que pasemos a la acción, pero luego de haber seguido un proceso donde tocas a fondo tu conciencia, tocas a fondo la conciencia de las personas, de la comunidad. Y es cuando ahí surgen las ideas que nos permiten ver o sentir qué es lo que quiere el futuro de nosotros. Mirar como en teoría dice el futuro emergente, qué es lo que vemos que nace, pero debemos hacerlo como comunidad, debemos hacerlo juntos, no estamos solos. Entonces, cuando comencé a explorar la teoría U, vi que era un enfoque que servía para mi trabajo, para lo que venía haciendo como facilitador, como asesor, pero resulta que terminó siendo más útil para mí como persona y logró un cambio una transformación interna, primeramente. Y por eso estoy muy agradecido con las personas de Presence Institute, que es la organización que está haciendo posible que la teoría U se disemine en el mundo, quienes están tratando de conectar a los diferentes territorios, a los diferentes grupos, a las diferentes personas, bajo el único interés de cambiar, de modificar nuestra conciencia, de buscar puntos distintos de accionar para resolver los problemas de siempre. Juan Carlos, si nos puedes ilustrar un ejemplo de tu trabajo en el que hayas implementado esta metodología y nos puedas compartir esa experiencia, creo que sería muy enriquecedor para la audiencia para entender un poco, bajar ese concepto un poco a la realidad y al día a día. Pienso que sería muy, muy útil. Si nos puedes compartir algo de esto. Desde luego, hace un año y medio desarrollamos en Galápagos un proyecto con
financiado por el Banco Mundial, en el cual realmente en Galápagos lo ejecutamos 4 organizaciones en un consorcio, fueron Presincen Institute, Common Land Conservation International y la Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos. La misión de este proyecto era, o el objetivo de este proyecto era construir una intención compartida, una visión colectiva y algunas ideas de prototipos o emprendimientos que podrían dar forma a un sistema de alimentos del mar. ¿Cuál era la problemática que queríamos resolver? Es que la pesca artesanal está regulada en Galápagos porque estamos en un área protegida y los peces que capturan los pescadores generalmente son exportados. Y entonces, en ocasiones tenemos una seria amenaza para la seguridad alimentaria local, porque por un lado no hay suficiente pescado para las personas de acá, y tenemos una importación terrible de atún en lata, atún enlatado, y en Galápagos tenemos uno de los mejores atunes del mundo, calificados por, por expertos. Entonces, esto no hacía mucho sentido. Y lo que nos propusimos fue tratar de entender por qué estaba pasando esto, de ver cuáles podrían ser las alternativas para no afectar tampoco el bolsillo del pescador artesanal, pero también teníamos que ver por nuestra alimentación. Entonces, en esta misión, yo fui contratado como facilitador local y de seguimiento a prototipos. Ya les voy a explicar de qué son los prototipos para poder llevar este proceso de 1 año y medio. Entonces, ¿cómo aplicamos la teoría U? Primeramente desde la convocatoria de quienes debían estar en este proceso para conversar sobre lo que queríamos hacer. Las personas o grupos de personas muy convencionales pensaban que teníamos que convocar a las personas que estaban solamente en la cadena de valor de la pesca, la producción, la comercialización, el transporte, el consumo, la exportación. Y pues nosotros les invitamos a mirar un poquito los bordes del sistema, que es una de las cosas que la teoría 1 nos propone. Y en esos bordes del sistema vimos que habían mujeres, amas de casa, que utilizan el pescado para su alimentación diaria y que saben cuál es el pescado que se utiliza, cómo se lo prepara, cuán difícil es conseguirlo, etcétera. Están los jóvenes que tenían y tienen la intención de entrar en los procesos de planificación de Galápagos, ¿no? Los chefs, Galápagos, como les decía, es un lugar turístico, los restaurantes estaban también ávidos de participar, invitamos también a los dueños de tiendas de comercio que estaban trayendo el atún enlatado, no para cuestionar, para juzgar, sino simplemente para conocer. Entonces logramos configurar un sistema en el que estos bordes pudieron llegar al centro y pudimos tener una conversación muy enriquecida. Entonces, con este grupo de personas, nosotros conformamos el espacio de confianza para tener conversaciones más profundas. En la teoría 1, nosotros llamamos esto el contenedor, el container, que es justamente, va más allá de un espacio físico, no solamente es un espacio donde la gente llega para poder opinar, para poder escuchar, para poder observar, sin juzgar. Esa es la clave de este espacio. Logramos construir una intención común entre todos los participantes, es decir, qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, y utilizamos el arte para poder lograr que las personas exteriorizaran su sentir. Esto ya, así entre paréntesis, es hacer las cosas de diferente manera, porque abandonamos la metodología de los post-its, el árbol de problemas y demás para poder construir una intención y una visión. Lo que utilizamos fueron pinceles y pintura para dibujar un lienzo, 45 personas dibujando un lienzo de cómo ven a Galápagos o cómo está el sistema de alimentos del mar de Galápagos, cómo lo quieren ver. Entonces, esto fue de un impacto significativo porque hay cosas que las personas no podemos, por varias razones, mencionarlas o decirlas con la voz, a través de la boca, sino que estas cosas se expresan a través de otros sentidos.
en este caso de la mano, ¿sí? Del cuerpo, que realmente hubieron personas que nunca en su vida habían participado en lo absoluto, y allí fueron quienes más lograron exteriorizar y plantear elementos de los cuales la gente se tomaba, ¿no? Se acogía a esos elementos y resonaba y acordaba. Entonces, fuimos preparando así a nuestro contenedor para llegar a establecer una visión de qué es lo que queríamos lograr en el tiempo y dimos el paso hacia una de las cosas que siempre la comunidad o las personas esperan es qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. Entonces aquí también marcamos un punto de inflexión nuevamente importante porque sacamos de la mente de las personas el pensar solamente en proyectos. Los proyectos en realidad en Galápagos han tenido un problema. Se acaba el financiamiento y se acaba el proyecto, es decir, no hay una sostenibilidad. Y Galápagos ha sido un lugar donde ha habido muchísimos intereses filantrópicos y con la mejor de las intenciones para colocar fondos en las islas, pero los proyectos no son sostenidos, no son sostenibles. Y entonces reflexionamos sobre el por qué esto le estaba sucediendo a Galápagos en el tiempo y les invitamos y les propusimos no pensar en proyectos, sino pensar en prototipos. Y un prototipo o los prototipos es algo, el segundo elemento de aporte sustancial de la teoría U, porque el prototipo es un ejercicio que nos permite aprender de la experimentación. Es una idea que se ejecuta a bajo costo y en el menor tiempo posible y con un grupo de personas que resuenan con una idea. Entonces, hubieron muchísimas ideas y lo más rico del proceso fue que las personas iban abandonando su propia idea y se iban sumando a la de otra persona. Entonces, conformamos un grupo que identificamos 11 en total prototipos con 45 personas en el que comenzamos a experimentar, a ver si la idea funcionaba o no funcionaba. Entonces, antes de pedir recursos, antes de elaborar un proyecto en los formatos que requieren las organizaciones, hicimos solamente un lienzo, un Canva, ¿no es cierto?, donde se explican las ideas muy sencillas, en palabras que la gente entiende de lo que se quiere hacer, de su prototipo. Entonces, solo para citar un ejemplo, tuvimos un prototipo que se llama Sin Lata, que todavía está vigente, y es que este prototipo era comprar atún a los pescadores y empacarlo al vacío en frascos de vidrio y con especies. Algunos tenían orégano, aceite de oliva, etcétera, pero hecho localmente. Entonces, estaba comenzando a atacar un problema que teníamos nosotros con las latas de atún. Segundo, que genera empleo. Tercero, que compra el producto local, que genera dinámica económica acá. Y comenzamos a probarlo y los turistas lo compraron de una manera increíble. Por eso es que ya tuvieron que subir la escala para poder abastecer a la altísima demanda que tenía ese prototipo. Y luego se transformó en un proyecto y ahora es un emprendimiento. Ahora la persona que lidera esto es una señora que tiene ahora su propio horno ya para ahumar el pescado. Tiene su marca, diseñó su pequeña marca y lo está vendiendo, está comercializándolo. Y pues, como ese, hay otras ideas de prototipo. Entonces, ahí fue cuando el proyecto terminó, ya con las ideas de prototipo, y esa es la parte de evolucionar juntos. Nunca un proceso de este tipo se cierra, sino que continúa como un prototipo gigante. Estamos viendo qué va a pasar más adelante con estos prototipos, con esta visión, si el tiempo nos va a permitir cambiarla, no nos va a permitir cambiarla. Entonces, la teoría U fue el enfoque metodológico medular de esto. Y también lo acompañamos del enfoque de los 4 retornos de Commonwealth, que se complementa muy bien con la teoría U. Y este es hablar de las pérdidas que hemos tenido como sociedad, como ambiente, en el ámbito de la inspiración, en el ámbito social, financiero y natural. Entonces son los 4 retornos y luego con la misma gente en este contenedor fuimos identificando qué es lo que queremos, cómo nos devolvemos o cómo retornamos de inspiración a la comunidad, cómo retornamos algunos elementos en el ámbito social como
estabilidad laboral, más aún luego de lo que nos dejó como enseñanza la pandemia, retornos financieros, cómo diversificamos la economía de Galápagos y no la concentramos solamente en el turismo y actividades que están conexas, y finalmente un retorno natural, es decir, cómo seguimos conservando Galápagos para estas y las futuras generaciones. Hacemos una breve pausa y los invito a cerrar los ojos, respirar profundo y conectar con su propósito. En Conecta Propósito, un minuto de paz. Qué interesante el proyecto, Juan Carlos, y me surge una inquietud. Al principio me comentabas cómo era interesante lograr traer a las personas al centro, diferentes grupos de interés y demás, pero previo a eso supongo que tuvo que haber un trabajo, y tú como facilitador seguramente lo habrás comprobado, en términos de sincronizar las cuatro organizaciones que estaban detrás de ese proyecto y que comenzaran a hablar el mismo lenguaje para poder desarrollar lo que ya nos contaste. ¿Cómo fue ese proceso previo para que las cuatro organizaciones, porque cada una viene con su credo y cada una querría quizás obtener sus propios resultados? ¿Cómo fue esa sincronización, esa facilitación para poder llegar a ese resultado? Muy interesante y bueno, yo creo que hacia el final del proceso logramos lo que tú estás mencionando, porque al inicio nos pasó lo que creo que sucede en cualquier proyecto en el que hay multicolaboración. Cada organización o cada persona llega con su experticia, con su experiencia, con su interés. Y, y eso fue lo que pasó en el proyecto. Estaba Presence Scientific Common Land con la metodología de la teoría U para la facilitación de todo el proceso con el grupo de personas encargados de la intención, la visión y los prototipos. Estaba Conservación Internacional, un poco más en la parte de una campaña de mercadeo social para poder luego esto ver cómo era aceptado por la comunidad y los turistas. También de explorar un poco las alianzas público-privadas para que el proceso, el proyecto se sostenga. Y también está la Fundación Charles Darwin como ente asesor del gobierno nacional, gobierno ecuatoriano y ente científico, con el interés también de mirar qué está pasando con las especies que estamos capturando, están en peligro, están en amenaza, y también con su bagaje de investigación científica en pesquerías, proporcionar la información para que podamos ir tomando o dándole forma al proyecto de la mejor manera. Entonces, al inicio comenzamos todos como colocando sobre la mesa qué es lo que hace cada uno. Le buscamos una bonita redacción semántica a la propuesta y el Banco Mundial le gustó la propuesta, la tomó y ya cuando nos sentamos a diseñar el proceso, hubieron los primeros desacuerdos, ¿no? Hubieron desacuerdos del tipo de un proceso tan importante como este tiene que arrojarnos rápido a los emprendimientos, por ejemplo. Entonces nosotros decíamos, no podemos avanzar hacia los emprendimientos si no logramos que la gente primero abandone el ego y piense en el eco. Es decir,
abandonemos nuestra posición egosistémica y pensemos en una posición ecosistémica. Y para eso tenemos que utilizar herramientas como la escucha, la observación. Una de las cosas muy lindas que nos dio la teoría U justamente y que cambió la visión, la percepción de las personas fue, se llaman los sensing journeys, como los viajes de sensibilización. Es como para generar empatía. Entonces, cuando los jóvenes le preguntaron a los chefs por qué en los restaurantes de Galápagos se vende salmón y tenemos atún aquí de primerísima calidad, y el chef le explicó de que la presión del turista hace que traigamos el salmón chileno luego de 6 meses en un barco de contenedor y demás, lo hacen solamente por una presión del turismo. Entonces, el joven realmente, con el grupo de jóvenes que estuvo ahí, logró entender de que qué difícil es manejar esto desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, no digo que esté correcto o incorrecto esta actitud. Lo importante de esto es que otras personas ya percibieron una realidad que era muy ajena a ellos antes de conversar. Entonces, volviendo, perdón que hice un paréntesis ahí que es importante mencionarlo, creo que el camino o el proceso mismo nos ayudó a sinergiarnos como equipo, porque en todo el proceso de la U, en todo el viaje de la U, estuvo el equipo presente. Las personas que se mostraban agnósticos al inicio, luego fueron creyendo más en esto porque veían que la gente se compenetraba, la gente colaboraba, la gente tenía apertura y fueron viendo de que se estaba transformando en un espacio donde después podían verter cualquier interés que se tenga, ¿no? De las diferentes organizaciones para trabajar su componente del proyecto. Entonces, creo que al final logramos teniendo todavía ciertos enfoques desarticulados, pero no se resuelve en un año y medio el hacer las cosas de una manera holística, distinta, en realidad. Juan Carlos, ¿y qué otros proyectos o prototipos han surgido y que están cogiendo forma en aras de enseñarles a la audiencia ese proceso transformador? Bueno, nosotros tenemos un grupo de practicantes de teoría U en Galápagos que tiene una relación con Ecuador, somos uno Galápagos, Ecuador. Realmente no somos solo Ecuador porque tenemos esta distancia geográfica que nos hace muy distintos, las dinámicas son muy diferentes, así que nuestro grupo de practicantes de teoría U acá, desde su campo de acción, procura utilizar la teoría U como una teoría de cambio, como digo, un método de transformación para lograr apoyar lo que nos están pidiendo hacer. Por ejemplo, ahora estamos tratando de construir una propuesta para frenar o detener o minimizar el consumo de drogas en adolescentes y también el embarazo adolescente, que es una de las cosas serias en Galápagos. Entonces, hasta hace el año pasado solamente, la gente pensaba que todo se resolvía con charlas en los colegios. Y pues hoy día les dijimos que pensemos un poco fuera de la caja y construyamos un proceso que nos permita que, utilizando la teoría U, que los mismos jóvenes puedan ser reproductores de mensajes, constructores del proceso, con acompañamiento de expertos o especialistas en la materia, pero que no pensemos solamente en charlas, ¿sí? O en talleres, sino pensemos en, haciendo honor a este podcast maravilloso, Samuel, pensemos en conversaciones con propósito, conversaciones con una intención acordada entre todos, una intención compartida. Entonces, en el momento estamos escribiendo esa propuesta con el gobierno local para que ojalá se pueda viabilizar. ¿Qué más hemos un poco ahí ayudado? Hay un hub de innovación en Galápagos donde quienes tienen interés en promover algunos aspectos relacionados a un Galápagos más innovador, un Galápagos resiliente, y pues ellos están muy familiarizados con el uso de la teoría U para poder lograr que los miembros del hub, que es donde está la academia y el gobierno ecuatoriano, puedan no identificar proyectos, no identificar prototipos, y estos prototipos también puedan salir de la comunidad para que la razón de ser del hub
pueda verse en una gestión real en el territorio. Entonces, cuesta mucho, no lo voy a negar, porque a veces puede verse como un enfoque muy teórico o relacionado a algo que por ahora no tenemos tiempo. Pero las personas o los grupos que han logrado pensar la importancia de detenerse, escuchar, observar, para poder luego actuar, están viendo los resultados hoy por hoy. Qué interesante, Juan Carlos, esto que me cuentas y permíteme regresar un poco a ti como persona. A pesar de que ya nos has contado que vives en un entorno en el que indudablemente mantienes presente la protección por el medio ambiente y las relaciones sociales y el trabajo y con la comunidad, me gustaría que nos compartieras cómo incorporas tú a nivel personal la sostenibilidad en tu día a día. Creo que el ambiente ayuda, como lo decía, es la fuente de mi inspiración, así que las cosas que yo hago procuran tener esa coherencia con lo que pienso, digo y hago. Entonces, comenzando por el transporte, yo me movilizo en bicicleta todo el tiempo, además de que soy un amante, un fervido amante o asiduo amante de la bicicleta. Lo utilizo como medio de transporte, como deporte y es parte de mí. Nosotros en Galápagos tenemos un sistema de gestión de residuos donde clasificamos la basura para que pueda ser recogida. Entonces, procuro no solamente clasificar bien, sino que procuro es no comprar cosas que no me sirven. ¿Sí? Un poco la conciencia en mi caso va más está ligada a no permitir esto de la obsolescencia programada, ¿no? O sea, compro cosas que sé que se van a dañar, por más baratas que sean, van a dañar en un mes, en 6 meses. No trato de primero comprar lo que realmente necesito y mirar cuál es el diseño de ese producto para comprarlo responsablemente. Con el agua y la energía, lo mismo. El agua, nosotros en Galápagos tenemos agua desalinizada. Sé que el mar es una fuente de agua infinita, pero el proceso de desalinización es muy costoso y también tiene sus altos y bajos. Entonces, utilizo el agua que necesito estrictamente. En energía, lo propio. Si puedo estar a la luz del día, mira, acaban de encender la luz del restaurante, siendo acá las 5:15 de la tarde. Entonces, hay como responsabilidad en cada una de estas cosas. Y creo que la que más me llena ahora es el poder tener relación con las personas, con la comunidad. El mismo hecho de ir en bicicleta te permite detenerte rápidamente cuando alguien te saluda y no solamente saludar como cuando fueras en un auto. Entonces yo creo que ese hecho de detenerte, conversar, es bastante para las personas. O sea, para mí genera muchísimo impacto porque quizás esa persona no solamente quiso saludarme, sino contarme algo o quiso compartirme algo y me doy el tiempo para hacerlo, la verdad. Me gusta hacerlo. Entonces mi sentido de correspondencia con Galápagos no solo está con el ambiente, sino también con la comunidad. En esa misma línea, hace poco mencionabas lo del propósito. ¿Crees que para uno como ser humano es importante tener un propósito? Y una segunda parte de esa misma pregunta es, ¿qué hábitos en tu día a día incorporas para mantenerte conectado con tu propósito? Yo creo que es importante tener un propósito, que cuesta definirlo. Y creo que no solo hay uno, puede haber más de uno, pero y que cuesta definirlo es una realidad. Sin embargo, lo que yo he hecho es definir propósitos, pero sin calendarizarlos, sin ponerlos en, en un plazo, que simplemente siento, percibo y conecto con lo que quiero hacer, me esfuerzo para ello día a día, para lograr ver que conforme pasa el tiempo, ese propósito va teniendo forma, va teniendo, me va haciendo feliz, pero nunca o dejé de hacerlo poniendo un plazo. O sea,
en 2 años voy a hacer esto, en 3 años esto, al 2030 esto. No lo hago, no lo hago porque pienso que si es que meterlo en eso es meterlo en una camisa de fuerza al propósito y puede dejar de serlo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cotidianamente para lograr que mi propósito se vaya cumpliendo? Hacer lo que me gusta, porque ese propósito está conectado a lo que me gusta. Si no sería así, hubiese abandonado ya mis propósitos de hace muchísimo tiempo. Entonces procuro que para lograr mis propósitos, seguir haciendo cosas que me gustan. También al comienzo de nuestro programa nos comentabas que eres un pensador visual. Te quiero hacer una invitación para que mentalmente pintemos un poco y te invito a viajar un poco en el tiempo. Te invito a que te imagines que avance el tiempo y que más adelante en tu historia personal te encuentras con algún descendiente tuyo. Imagínate que te encuentras con, que sea un tataranieto o alguien, un descendiente tuyo, y esa personita o esa persona se acerca a ti y te pregunta, abuelito Juan Carlos, ¿qué hiciste con tu vida en esos tiempos tan desafiantes? ¿Cuál sería esa historia, Juan Carlos, que le contarías a ese nieto o a ese tataranieto, que es la que hoy cobra sentido como tu propósito vital y que mueve tu corazón? ¿Qué le dirías a ese nieto? Le diría que fui feliz y le contaría lo que hice para ser feliz. Le contaría cómo le di importancia en mi vida, no solamente a la mente, sino también al intelecto, al espíritu, y le di importancia a mi ser. Y entonces cada cosa que viví, cada cosa que sentí, cada cosa que pensé, me hizo feliz. Entonces no le voy a dar, porque no creo que pueda darle el secreto de la felicidad, pero sí le puedo decir o le puedo contar mi experiencia de haber sido feliz. Pese a que a veces pienso que la felicidad es un estado de ánimo y depende de muchas cosas para decir estoy feliz o no estoy feliz. Pero yo quiero estar feliz con las cosas que hago, con las cosas que siento, con las cosas con las que conecto. Y no me quiero ir de este mundo con nada, solamente me quiero ir feliz. Feliz, qué bien. Esperemos que ese nieto reciba ese mensaje también con mucha felicidad. Juan Carlos, cuéntanos algún libro que te haya marcado y que te gustaría recomendarlo a nuestra audiencia. Ah, buena pregunta. Eh, es difícil, pero voy a decidirme por uno. El libro que yo recomendaría y que hasta ahora sigue siendo mi libro de cabecera es el libro del desasosiego de Fernando Pessoa. Entonces, es un libro increíble, porque sobre todo brinda reflexiones que para mí están conectadas mucho a lo que acabamos de conversar, a ir más allá del pensar, solamente hay que invitar a conectar con, con la fuente. Y bueno, Juan Carlos, y ya para cerrar un poco este programa, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, además de ir a Galápagos y tocar a tu puerta, ¿dónde y cómo pueden encontrarte o ponerse en contacto contigo? Bueno, de antemano, invitación a todos los que quieran visitarnos en Galápagos, serán muy bienvenidos. Tenemos muchas conversaciones con propósito que tener en las islas con varias fuentes de inspiración. Así que la invitación está abierta. Si alguna persona quiere conocerme, quiere contactarme, necesita más información sobre lo que acabamos de conversar, estoy totalmente abierto a ello. Tengo mis redes sociales,
que nos permite mantenernos conectados en el mundo de por hoy. Lo que más utilizo es el LinkedIn o el Instagram, y también tengo mi número de teléfono. El correo electrónico generalmente lo uso para trabajo, así que creo que por algún lado podemos dejarles estos datos de contacto, o si no los mencionan acá. Sí, sin duda, en las notas del programa pondré tus datos de contacto, los que dices LinkedIn e Instagram, para que las personas que estén interesadas en profundizar un poco en esta conversación tengan la alegría, como yo la he tenido, de conversar contigo. Pues muy bien, Juan Carlos, te agradezco infinitamente tu generosidad, el compartir un poco tu historia personal, lo que haces, por dejarnos conocer a ese ser humano. En lo personal ha sido una historia muy interesante que me ha dejado muchas reflexiones y sin duda alguna una historia muy inspiradora de conexión con su propósito. Lo mejor para ti, Juan Carlos, y para todos los proyectos que llevas en manos. Muchas gracias, Samuel, nuevamente por la oportunidad, por el tiempo para estar conectados. Solamente quisiera dejar una frase que me ha movido desde que aprendí la teoría U. Y en inglés se dice attention follows intention. Y eso es lo que hago todos los días de mi vida. Mi atención sigue a mi intención. Eso quiere decir que si no tengo la intención de, no puedo poner atención en. Entonces, siempre, todos los días, mi cerebro está registrado por ese mensaje. Attention follows intention. Entonces, eso es lo que quiero dejar a esta maravillosa audiencia, y también agradecerles por su tiempo de haberme escuchado. Un abrazo fuerte, Samuel. Gracias, Juan Carlos. Y a ti, que nos has acompañado hasta el final de este programa, nuevamente, gracias. Espero que hayas disfrutado y aprendido tanto como yo. Para cerrar este episodio, mi mensaje final: invitarte para que hagas una pausa y, junto con tu respiración, para que vivas el presente con plenitud y conciencia. A que des gracias por todo tu pasado, todas esas experiencias acumuladas que te han traído hasta aquí, y finalmente a confiar, a tener fe, esperanza y la certeza de que un futuro mejor siempre, siempre es posible. Eso sí, siempre y cuando todos nos comprometamos y nos esforcemos en trabajar por ello. Te espero en el siguiente episodio de Conecta a Propósito. Hasta la próxima. Llegamos al final del programa y es el momento para que ahora conectes tú, compartas y crees valor. Para dejar tu valoración, comentarios o sugerencias, así como escuchar más episodios y seguir nuestro programa, puedes hacerlo a través de la web samuelricardo.com o por las principales plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music. También puedes dejar tus comentarios en las redes sociales del programa a través de LinkedIn, Instagram o Telegram, y conectar con nuestro anfitrión Samuel Ricardo a través de su LinkedIn y Twitter. Gracias por escucharnos y nos encontramos en una nueva conversación de Conecta Propósito.